Ya. Dependiendo la cantidad de grupos de activos fijos que podamos tener nosotros como institución pública, pueden ser muebles, pueden ser de oficina, puede ser maquinaria, equipo de producción, podemos tener lo que son equipo de tracción, de transporte, podemos tener equipo de laboratorio. Cada grupo de activo, ¿no? Está constituido por una cierta cantidad de ítems. En lo que son, por ejemplo, los muebles de este ambiente, podemos en sí ordenarlos por códigos. Podemos viñetear a cada uno de estos y podemos tener la cantidad de muebles. En esta estructura que ven acá, en este estado complementario, en el lado izquierdo de su pantalla está el código que tiene el activo fijo, la viñeta que lo identifica. Después le sigue la descripción. La descripción del activo fijo tiene que considerar las particularidades que tiene el bien. Inclusive se tiene que decir qué color es, su espaldar, de qué material, ¿no? Es decir, en el caso de un mueble, si es un equipo de computación, tendrá que decir qué tipo de qué tipo de equipo es de escritorio, o es un equipo portátil, es una Core i5, qué generación, o sea, cuántos de RAM de memoria, o sea, hay que identificarlo claramente. Esta información que está en este estado complementario, ¿no? Toma en cuenta desde la fecha de adquisición del bien. Es decir, ¿cuándo han ingresado? Acá, ¿por qué señala la fecha de migración? Hace años atrás, ciertas instituciones nomás manejaban el sistema que el Ministerio de Economía les ha proporcionado. Entonces, ya cuando se ha extendido esa posibilidad de que la mayor cantidad de entidades públicas puedan emplear el sistema BCA, han tenido que migrar de sus sistemas internos que tenía la institución, han tenido que trasladar los datos al sistema que el Ministerio de Economía les ha pedido que en sí ya utilicen, que es el BCA, ¿no? El BCA es una aplicación informática que ayuda a la institución pública a administrar los activos fijos. Inclusive, les permiten generar formularios de asignación de activos fijos. El formulario de asignación de activos fijos es un documento muy importante mediante el cual, digamos, al servidor público le haces responsable de cierta cantidad de bienes de uso que en sí tiene a su cargo. Puede ser este equipo, digamos, este data show, puede ser este equipo portátil, puede ser un escritorio. Entonces, como estás centralizando con el BCA, puedes generar reportes directamente. Cuando se hace la compra, la comisión de recepción acepta y al final reciben la cantidad de activos fijos, tiene que mandarse al área de activos fijos para que empiecen a cargar y a darse la descripción. Esta descripción se tiene que identificar claramente, la que está como la segunda columna del lado izquierdo, ¿no? No sé si alguien ha tenido acá la oportunidad de conocer más de cerca cómo se administran los activos fijos. ¿Nadie? Cuando se pierde el control del manejo de activos fijos, es bien difícil recuperar. ¿No? Porque, ¿sabes? Aparecen sobrantes, aparecen faltantes. Y cuando haces inspecciones, inventarios así sorpresivos, encuentras que se lo habían movido de aquí, se lo habían llevado al otro edificio, no están en su lugar, ¿no? No obstante de que hay disposiciones legales que exigen de que cualquier movimiento tiene que ser con preaviso al área de activos fijos. ¿Para qué? Porque son los responsables, los del área de activos fijos, del manejo y del control adecuado de sus bienes de uso. Entonces, tendrían que comunicarles previamente, decir, mira, sabes, voy a llevarlo allá,
Y a veces por no recibir una negativa es que deciden manejarlo sin avisarles. Entonces, este estado complementario que ven acá, si bien toma información sobre la fecha de migración, también toma en cuenta el índice UFB, el índice UFB inicial, ¿no? Y el índice de UFB final, ¿sí? El año pasado se ha dado una particularidad. El mes de diciembre la UFB ha bajado en vez de subir. O sea, no estaba con una tendencia decreciente. Ha llegado, si no me equivoco, a 2.35, 2.34, 33, así bajó. Y eso alarmó a todo aquel contador que procesa la información financiera, porque estaban con la preocupación de que se iba a distorsionar la información con esa expresión. Iba a salir otro resultado que tal vez iba a hacer entender otra forma al que iba a leer la información. Entonces, el Ministerio de Economía, ¿qué hizo? El Ministerio de Economía analizó el tema e inmediatamente sacó un comunicado que aplica para todas las entidades del sector público. Dijo, como hemos tenido una variación creciente hasta el 10 de diciembre, entonces el contador hasta el 10 de diciembre va a expresar como siempre lo ha hecho. Es decir, va a agarrar la UFB final, la UFB inicial. Pero hasta esa fecha va a expresar. Del 11 de diciembre al 31 de diciembre, que es con un efecto, con una tendencia decreciente, no va a expresar, para evitar una distorsión en la información financiera. O sea, ya se ha pronunciado el órgano rector, entonces los contadores han adecuado sus procedimientos y de esa forma han tenido que formular. Hasta el día de hoy yo no he visto que alguien ha dado caso omiso, porque nos llegan a nosotros los estados financieros de todas las entidades públicas, entonces revisamos. Pues no he visto yo, por ejemplo, uno que haya distorsionado, porque he visto que han hecho con la UFB del 10 de diciembre como UFB final. Entonces, si en el control de lectura se les dice que el año 2020 se ha expresado tomando en cuenta el tipo de cambio de UFB del 31 de diciembre de la gestión, es falso. ¿Ya? La respuesta es falsa. Porque solamente ha ido hasta el 10 de diciembre nomás la expresión. Ha sido un año bien particular porque las UFBs han disminuido en vez de aumentar, ¿no? ¿Y dónde está la incidencia? Está en este estado complementario. Pues no nos olvidemos de que utilizamos ese factor. Y nosotros como contadores mostramos cómo se está manteniendo el valor de estos bienes de uso, ¿no? Vemos entonces aquí avanzando. Como pueden ver, en el contenido de este estado complementario, hay datos inclusive de la pérdida de valor del bien de uso, la depreciación acumulada, la vida útil residual, el factor de actualización, que es justamente la UFB que les decía, la final. La actualización de la gestión, está el costo actualizado, la depreciación del año, ¿no? En el sector público es bien particular. Se utilizan en sí, no todo es en línea recta. Entonces, la depreciación. ¿Por qué razón? Porque como se han implementado proyectos de inversión pública, generalmente se han implementado maquinaria, equipo tecnológico, que tiene su propia cantidad de años de vida útil. O sea, puedes decir tú, esa maquinaria debería depreciarse a 8 años.
pero te va a decir su proveedor, esta maquinaria yo le doy un 20 años de vida útil económica. El contador se pone en aprieto, dice, ahora, ¿cómo voy a depreciar? El proveedor me dice 20 años y la norma me dice 8 años. ¿Qué voy a hacer? Llegan los 8 años, el bien sigue funcionando y está nuevo. Y ya su vida útil económica en su balance está con valor 1. Lo que se tiene que hacer es, en estos casos, pedir al Servicio de Impuestos Nacionales que te permita utilizar ese factor de depreciación que dice el proveedor por la particularidad del bien de uso. Te da la autorización y tú ya puedes depreciar con ese porcentaje que corresponde solamente a ese equipo. Se ha hecho, hay casos, varios casos en las entidades públicas que han hecho ese trámite. Y eso es concordante con la cantidad de años que se estima que va a funcionar, ¿no? Porque te puedes apartar de esos porcentajes de depreciación que te dice el Decreto Supremo 24051. Sí, te puedes apartar. Como contador puedes decir, no se adecua al bien que yo estoy depreciando, entonces no quiero distorsión. Entonces puedes tomar otro factor. Y es donde tiene que estar expuesto. El Ministerio de Economía tiene que conocer mediante este estado complementario. Aquí donde dice depreciación, donde está depreciación anual, ahí se va a mostrar. Se va a mostrar, de esa forma se va a poder ver cuántos años de vida útil tiene. Vamos a pasar acá. Doctor, queriendo mostrarles si es que tengo algún ejemplo con datos. Ya. A ver, como ejemplo lo vamos a visualizar. Se muestra en la pantalla, se visualiza. ¿Se puede ver los datos? ¿O está opaco? Actualmente el sistema informático donde cargan el detalle de activos fijos tiene esta estructura. Pueden ver, acá está el nombre del grupo contable, grupo de inmuebles, está acá ya detallado, ¿cierto? La cantidad de ítems que tenemos acá. Aquí estamos dando el valor inicial que tenía y la fecha de migración de compra. Y después ya aquí empieza a desarrollar todas esas columnas que hemos visto en el vacío, ¿no? ¿Y dónde está aquí la añadida inclusive para ubicarlo bien? Es decir, la área funcional de la institución, donde estaría, y el responsable inclusive. Aquí está un poco el sistema de general de implementar. O sea, la gerencia de operación y el izquierdo están como responsables de ese bien. Sigue mejorando los del Ministerio de Economía este sistema. Ya está en la versión 2. ¿No? Entonces, seguramente alguna mejora más se colocará más adelante en tiempo. Bien. ¿Qué consultas más? A ver, vamos a pasar. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Hasta acá?
Sí, este estado complementario, el total de este estado complementario tiene que ser equivalente al saldo que está en el balance general. ¿Ya? Es decir, no puede variar. Si alguna vez ha variado, entonces hay que hacer la conciliación inmediatamente. Conciliación, más que todo, puede ser que algún bien que está registrado en el sistema CIAP de activos fijos no esté en el balance general. Entonces quiere decir que no han hecho la transacción para poder reconocer como ahí contablemente. Entonces, eso se tiene que cruzar. Hay algunas veces se ha visto que hay variaciones. Por ejemplo, había de 18 millones. Pero el tema era de que no querían registrarlo contablemente un inmueble. O sea, el inmueble estaba valuado en 18 millones, pero la cosa es de que ese inmueble no tenía el derecho propietario de la institución, pero sí habían pagado, o sea, habían dado al propietario el dinero, entonces decían que ese inmueble era de ellos, pero no estaba saneado. Faltaba que se registren el no a nombre de la institución pública. Entonces, en el balance no figuraba, pues, como bien de uso. Solamente estaba en el reporte de CIAP, y ya había una diferencia de 18 millones. Entonces, ¿dónde en esos casos el contador qué debía hacer? En las notas a los estados financieros deberías revelar ese caso. Deberías señalar donde dice nota 5, nota 10, activos fijos, ahí tendría que nadar y señalar de que se tiene pendiente el registro de ese inmueble, toda vez de que está en proceso de saneamiento el derecho propietario. Entonces, con eso, el usuario, cualquier persona que en sí va a querer servicio de desinformación, va a encontrar esa diferencia porque es abismal de 18 millones. Entonces, con eso va a tener la aclaración correspondiente. ¿No? Eso en el marco de lo que dicen las normas básicas del sistema de contabilidad integral. Para nosotros, por ejemplo, esta es nuestra Biblia, ¿no? En el sector público. Tenemos que caminar en nuestros discos extraíbles y tenemos que estar consultando diariamente este documento. Aquí, por ejemplo, dicen en el principio contable de exposición, hace referencia de que se tiene que revelar. Aquí está. Cuando existen esos casos de diferencias, se tiene que hacer referencia a lo siguiente. ¿Sí? Los estados contables y financieros deben contener toda la información básica y complementaria y la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el estado económico, financiero del ente, de manera tal que los usuarios puedan estar informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera a que se refieren para, en su caso, tomar decisiones pertinentes. Entonces, hay que revelar, ¿no? Se tiene que citar. Es el caso, por ejemplo, del pago de los servicios básicos, también se debería revelar. Se debería decir, se tiene pendiente de cobro esa cantidad por el hecho de la pandemia, se ha subvencionado a la población, pero nosotros como empresa eléctrica o de agua potable tenemos que cobrar al Estado. Entonces, en las notas a los estados financieros tendríamos que revelar. Bien. Un favor, ¿me lo pueden hacer una lista adicional a esto? Quiero apuntar unos más. Ya. Los veo agotados, se han agotado, ¿no? Vamos a mostrarles que el siguiente es el mismo. El estado complementario sobre cuentas por pagar.
la deuda pública. Este estado complementario de la deuda pública. Con esto lo cerramos la sesión de hoy. A ver, entonces vamos a ver. La deuda pública se puede clasificar tanto a corto o largo plazo. Esa deuda pública puede ser tanto interna como externa, ¿no? ¿De dónde emerge esta obligación? Emerge de los contratos que puede suscribir la entidad pública con el Banco de Desarrollo Productivo o con el Banco Central, si es una deuda pública interna. Si es una deuda pública externa, ya tiene que intervenir inclusive el Ministerio de Planificación del Desarrollo, porque es esa instancia que para como deudor a nombre del Estado Plurinacional. A la institución pública le transfiere la deuda mediante un convenio subsidiario. El convenio subsidiario lo que hace es de que le otorga obligaciones a la máxima autoridad de esa entidad pública que va a ejecutar el dinero para su proyecto de inversión pública, para su funcionamiento, que es financiada por ese organismo del exterior. El organismo del exterior puede ser el Fondo Monetario Internacional, puede ser la Corporación de Dinero de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no es que directamente el Banco Interamericano de Desarrollo le va a dar, por ejemplo, al CEGIP, no le puede inyectar, no le puede dar un financiamiento directo. Y tiene que pasar necesariamente por el Ministerio de Planificación y de Economía, y son esas instancias que le van a transferir al CEGIP la deuda. Tiene que seguir su curso. Pero el CEGIP u otra instancia que se preste, que necesite recursos y que reciba como deuda pública, tiene que registrar en su estado complementario el tipo de deuda que ha contraído. ¿Ya? Por eso es que acá, en este reporte, se fijan, en la parte de arriba está la deuda interna de corto plazo, y hay una parte que es deuda pública externa. Tiene dos cuerpos, deuda pública externa y la deuda pública interna en la parte superior. Es para diferenciar, no es lo mismo. Por los puntos que les acabo de citar, es diferente. Ah, ya, la deuda flotante. Buena pregunta. La deuda flotante emerge de la diferencia que se da en el estado de ejecución presupuestaria de gastos entre el devengado y el pagado. Recordaremos la estructura del estado de ejecución presupuestaria de gastos. Momento de registro era compromiso, devengado y pagado, ¿no? Entonces, no todo se ha llegado a pagar. Has devengado 100 millones, de los 100 millones has pagado 90 millones, hay una diferencia de 10 millones. Esa diferencia de 10 millones se constituye deuda flotante, que tiene particularidad que sea regularizada en el corto tiempo, es decir, dentro de los 12 meses posteriores se va a cerrar, tiene que cerrar. No debería existir eso, ¿no? Entonces, anótense, son puntos claves que tienen que ustedes manejar. Pero bueno, cuando ya estamos en la parte del taller, claro, ahí se va a mostrar la diferencia, porque ahí vamos a poder identificar el código que va a pasar. Porque lo que vamos a hacer es tanto hay personas que analizan las públicas, analizan descentralizadas, los gobiernos municipales, ¿no? Inclusive los que analizan ministerios.